Buenas tardes, mi nombre es Luis Colmenares y le vengo a hablar sobre los fundamentos teóricos de los generadores sincrónicos en régimen estable y permanente. Los elementos constructivos de las máquinas sincrónicas. El estator, parte fija que contiene la bobina o devanado de campo y de armadura de corriente alterna. Es responsable de generar el campo magnético y de producir la fuerza electromotriz. El rotor, parte giratoria que puede ser de imán, permanente o devanado con excitación de corriente continua. Su función es establecer el campo magnético que interactúa con el campo del estator. La bobina de campo, situadas en el rotor, en máquinas de excitación en el rotor o en el estator, generan el campo magnético necesario para la operación. Sistema de excitación, fuente de corriente continua que alimenta las bobinas de campo del rotor, permitiendo controlar la magnitud del campo magnético y, por tanto, la tensión generada. La carcasa o estructura sostiene y protege los componentes internos anteriormente ya hablado, además de facilitar la disipación del calor. El sistema de enfriamiento, elementos como ventiladores o intercambiadores de calor que mantienen a la máquina en temperaturas operativas seguras. Circuitos equivalentes de las máquinas sincrónicas monofásicas y polifásicas. Las máquinas sincrónicas monofásicas, circuito equivalente, generalmente se representan mediante un modelo que incluye una fuente de tensión sinusoidal, una resistencia interna que representa las pérdidas resistivas, una reactancia sincrónica que representa la reactancia del rotor y el estator. Las máquinas sincrónicas polifásicas, por ejemplo, circuito equivalente, se construye a partir del análisis de una sola fase, mediante el método de líneas de flujo y la simetría del sistema. La máquina se representa como un circuito con una fuente de tensión, que puede ser la tensión terminal, resistencia, reactancia sincrónica y en algunos modelos componentes para pérdida. La fase se puede modelar con un circuito equivalente en corriente alterna, que incluye fuente de tensión en fase, resistencia y reactancia en serie. El diagrama fasional de las máquinas sincrónicas. Ahí podemos observar dos imágenes. En la primera, dado que el motor en una carga una corriente retardada, significa que el motor acepta corriente retardada y, por tanto, actúa como una carga inductiva. La caída de tensión en la reactancia sincrónica es menos J Lx y su X. El operador menos J constituye una rotación de 90 grados en sentido horario, por lo que la caída de tensión es la reactancia síncrona es perpendicular a la corriente de la dirección mostrada. En la figura 2 muestra un diagrama fasional de un motor que opera con corriente de adelanto. Dado que el motor acepta corriente de adelanto, actúa como una carga capacitiva. En este caso, el voltaje generado aún está retrasado respecto al voltaje terminal por el ángulo de potencia, pero su magnitud es ahora mayor que la del voltaje terminal o más específicamente. La regulación de voltaje a factor de potencia, a unidad, adelanto o atraso. A unidad. La regulación de voltaje en relación con el factor de potencia generalmente se expresa en términos de ángulos de desplazamiento entre corriente y tensión, medido en grados. Potencia reactiva, el VAR, también se usa para cuantificar la compensación. Cuando es adelanto de la corriente. Cuando la corriente está adelantada respecto a la tensión, indica una compensación capacitiva que aumenta el factor de potencia más cercano a 1. Atraso de corriente. Cuando la corriente está retrasada respecto a la tensión, indica una carga inductiva que disminuye el factor de potencia. Para mejorar el factor de potencia, hacerlo más cercano a 1, se puede introducir compensación capacitiva que adelanta la corriente y la regulación de voltaje puede ajustarse para mantenerse la tensión en niveles adecuados, ayudando a mantener un buen factor de potencia. Sistemas de excitación internos y externos. Sistema de excitación interno. La ubicación. Se ubica dentro del generador, generalmente en el rotor. Funcionamiento. El campo magnético se genera mediante un devanado de excitación que forma parte del rotor, alimentado por una corriente continua suministrada por un regulador de excitación. Sistema de excitación externo. Ubicación. Fuera del generador, en la estación de generación. Funcionamiento. La corriente de excitación se suministra a través de un circuito separado, generalmente mediante un generador de excitación o un sistema de alimentación externo. La impedancia sincrónica. La impedancia sincrónica es una medida de la resistencia total que representa un generador o máquina eléctrica en condiciones de operaciones síncronas.
se expresa en ohmios y combina la resistencia resistiva y la reactancia inductiva, reflejando cómo la máquina responde a las corrientes alternas en su estado de equilibrio. En resumen, la impedancia sincrónica es un parámetro fundamental para entender y calcular el comportamiento de máquinas síncronas en sistemas eléctricos. Ok, cálculos de las relaciones de potencia y par o torque. La relación entre potencia y par o torque se describe mediante la fórmula potencia es igual a par por velocidad angular. Esto significa que la potencia generada por una máquina rotatoria es directamente proporcional al par, fuerza de torsión, y a la velocidad a la que gira. La velocidad angular se mide en radianes por segundo y el par en newtons metro. Ok, pequeño desarrollo. La definición de par. El par o torque es la fuerza que causa la rotación de un objeto alrededor de un eje o punto fijo. Se calcula como fuerza multiplicada por la distancia al punto de rotación, que en este caso el radio. Ok, la velocidad angular. La velocidad angular es la rapidez con la que se mueve un objeto expresada en radianes por segundo. Relación entre potencia par, velocidad y fuerza angular. Y velocidad angular. La potencia es la tasa a la que realiza el trabajo. Es la tasa a la que realiza el trabajo. Se puede expresar como P es igual a T por W. Como vemos ahí, indica que la P, como ya sabemos, es la potencia, T es el par, que viene en newton sobre metro, y la W, que bueno, el símbolo significa la velocidad angular en radianes por segundo. Ok, análisis de la sincronización de los generadores. La sincronización de generadores es un proceso fundamental de los sistemas de generación eléctrica, especialmente cuando se conecta un generador a una red eléctrica o a otros generadores en paralelo. Una correcta sincronización asegura que las máquinas operen en condiciones estables, evitando daños y garantizando la calidad del suministro eléctrico. La sincronización de generadores es un proceso delicado que requiere atención a parámetros eléctricos clave como frecuencia, voltaje y fase. La correcta sincronización garantiza la estabilidad del sistema, la seguridad de los equipos y la calidad del suministro eléctrico. La utilización de instrumentos precisos y procedimientos adecuados, ya sean manuales o automáticos, es esencial para una conexión segura y eficiente. Ok. Fluctuación u oscilación, el funcionamiento. Ok, en generadores se refiere a las variaciones en la potencia o voltaje que producen debido a cambios en las condiciones de operación, carga o disturbios en el sistema. Estas oscilaciones pueden ser naturales, causadas por la dinámica del sistema eléctrico o inducidas por perturbaciones externas. Okay. Entrega y distribución de carga activa y reactiva. Carga activa, que sería la potencia real. Es la potencia que realiza trabajo útil en los sistemas eléctricos, como iluminación, motores y otros dispositivos. La carga reactiva, que sería la potencia reactiva, Q, no realiza trabajo útil, pero es necesaria para mantener los campos magnéticos en máquinas y equipos inductivos y capacitivos. Distribución de generadores. La potencia activa y reactiva se distribuyen en función de la carga conectada y las características de los generadores. Un generador puede suministrar tanto potencia activa como reactiva, dependiendo de la demanda de la carga y de las condiciones del sistema. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias.